Buenos días, Dios les bendiga. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están animados? ¿Sí? Qué bueno. Antes de entrar al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, es importante, hermanos, recordar brevemente lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en este capítulo 5, antes de los versículos que vamos a empezar a ver a continuación. Se me mueve la pantalla. Vamos a empezar a estudiar desde el versículo 33 en adelante, pero va a ser necesario que podamos repasar un poco e ir tal vez a ver el versículo 30, 31, 32, porque son los versículos que preparan el escenario, me parece que el cable, que preparan el escenario para lo que vamos a ver hoy día. Este libro de los Hechos, ¿no es cierto?, nos muestra cómo la iglesia inició, ¿no es cierto?, con poder a través de la guía del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, la iglesia empezó a crecer rápidamente, ¿no es cierto?, siempre respaldado por el Santo Espíritu de Dios, pero también vemos que desde el inicio enfrentó mucha oposición. ¿Ven? Por un lado la iglesia crecía, ¿no es cierto?, rápidamente, poderosamente, pero vemos rápidamente que empezaron a tener oposición. Y en este capítulo 5 vamos a ver dos escenas, o vimos dos escenas principales, ¿no es cierto? Por un lado vimos la hipocresía de Ananías y Zafira, quienes mueren por mentirles al Espíritu Santo. Eso lo vimos ahí en el versículo del 1 al 11, cuando arrancamos con el capítulo. ¿Lo recuerdan? Por otro lado, vemos cómo a pesar de la persecución y las amenazas, los apóstoles continúan predicando con valentía en el nombre de Jesucristo. Y eso lo vimos en el versículo 12 al 32. Justo antes del pasaje que estudiaremos hoy, los apóstoles han sido arrestados por predicar a Cristo. ¿Lo recuerdan lo que veíamos ayer? Pero un ángel del Señor, ¿qué hace? Los libra milagrosamente de la cárcel y les ordena seguir enseñando y les dice dónde debían seguir enseñando. ¿Dónde debían seguir enseñando? En el templo. El ángel los toma con poder milagroso, los saca de ese lugar, los restaura nuevamente en su posición y le dice deben seguir predicando de Cristo, ¿no es cierto?, en el templo. Los apóstoles obedecen y al día siguiente, ¿no es cierto?, mientras el concilio los buscaba en la cárcel, descubren que estas personas, estos apóstoles, nuevamente estaban predicando en el templo. Esto trajo mucha confusión en el Sanedrín, en el concilio. Y de hecho, confusión y enojo, en estas autoridades religiosas. Los apóstoles son llevados otra vez ante el concilio, ¿lo recuerdan? Pero esta vez no los llevaron a la fuerza porque tenían miedo a la reacción del pueblo. Pero nuevamente son traídos ante el concilio, donde Pedro, y los demás apóstoles dan una declaración firme y poderosa. Y ellos les dicen, frente a esta oposición, el Sanedrín le dice, está prohibido que ustedes prediquen a Cristo, está prohibido que ustedes hablen en el nombre de Cristo. Sin embargo, ¿cómo responde Pedro? ¿Cómo responden los apóstoles? Ellos les dicen en el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa fue la respuesta de Pedro, y no solo de Pedro, dice, y de los apóstoles. Había un sentir común. No era solo Pedro y los demás apóstoles atemorizados diciendo, chuta, Pedro nuevamente está metiendo las patas hablando de más. No, todos los apóstoles convencidos de esto, y la Escritura se encarga de señalarlo, le dan esta respuesta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos, estos apóstoles, además aprovechan esta oportunidad de estar nuevamente con el Sanedrín para hacer ¿qué cosa? ¿Qué hacían los apóstoles una y otra vez en todos estos capítulos que hemos visto? Predicar a Cristo. Una y otra vez. Ya sea en persecución o cuando no había persecución, aprovechaban la oportunidad de predicar a Cristo. Y eso es lo que vemos. Ellos predican el Evangelio nuevamente
Me está volviendo loco este cambio. Ellos predican nuevamente el Evangelio en el versículo 30, 31 y 32, que lo vimos la semana pasada. Pero quiero que los repasemos nuevamente porque si no vamos a perder el contexto de por qué empieza a ocurrir y por qué Gamaliel empieza a hablar en defensa de estos apóstoles y todo lo que empieza a ocurrir. Entonces es necesario que volvamos atrás. Versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres, dice, levantó a Jesús. Y esto tiene que ver, o esto significa que Dios el Padre resucitó a Jesús. Esta expresión que Dios el Padre levantó a Jesús tiene relación a que Dios el Padre resucitó a Jesús. Ahora, Dios el Padre resucitó a Jesús no porque Jesús no pudiera resucitar por sí mismo, no porque Jesús no tuviera el poder de resucitar a sí mismo. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, ¿lo recuerdan? Él dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, yo tengo poder para resucitar. Entonces Dios el Padre resucita al Hijo no porque Jesús no tuviera el poder de hacerlo, sino más bien porque este era el plan de Dios. Además, hermanos, que Dios el Padre haya resucitado al Hijo, esta expresión nos dice que Dios levantó a Jesús, tiene que ver con la aceptación de la obra de Cristo. El Padre al resucitarlo está diciendo intrínsecamente, yo acepto la obra de mi Hijo. La resurrección confirma que Dios el Padre dijo sí a esa obra de redención. ¿Me siguen? Todo tiene un significado. La resurrección, hermanos, es el sello de aprobación de Dios al sacrificio perfecto y sustitutivo de Cristo por cada uno de nosotros. Por eso el Padre resucita a Jesús. Por eso el versículo dice, y el Dios de nuestros padres le dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le está diciendo, eso está transmitiendo, el Dios de nuestros padres, nuestro Dios, ha resucitado a Jesús. Entonces dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis, dice, colgándole en un madero. Y esta última frase, colgándole en un madero, es una frase que tiene que ver ¿con qué? Con la crucifixión, ¿verdad? El Sanedrín sabía muy bien a qué se refería esta frase colgándole en un madero, ya que la Torá o el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ahí en Deuteronomio versículo o capítulo 21, versículo 23, hay una declaración que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces el Sanedrín sabía perfectamente qué significaba esa frase. Entonces Jesús, hermanos, no solo murió, sino que también murió siendo maldición, dice la Escritura. Lo que está transmitiendo esa frase es que Cristo murió, pero además murió siendo maldición por nosotros. Cristo tomó sobre sí la maldición que merecíamos todos nosotros por nuestra rebelión. Cristo se hizo pecado, hermanos, por nosotros. Versículo 31 dice, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. A este, dice, y fíjense que el énfasis del mensaje está en Jesús, dice, a este. ¿Me siguen? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, dice, y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El texto dice que Dios ha exaltado a Jesús con su diestra, o sea, con su poder, como príncipe y salvador. Y esta palabra, hermanos, príncipe, es un término que pertenece al reino de Dios. Y como príncipe también dice que es salvador. Él es un príncipe que pertenece a un reino. ¿A cuál reino? Al reino de Dios. Pero no solo eso, dice que también Él es salvador. Y cuando uno entiende, hermanos, quién es Jesús
cuál es su naturaleza, cuál es su obra, eso nos lleva a una persona con un corazón sincero a arrepentirse por sus pecados. Y eso es lo que la gracia nos permite, la gracia de Dios hacer. Una persona que contempla a Jesucristo y que se da cuenta quién es Él, cuál es su naturaleza, cuál es su obra, eso lleva a una persona con un corazón sincero a arrepentirse y a obtener el perdón de sus pecados. Y eso solo por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que está ocurriendo. En otras palabras, ¿qué está haciendo Pedro con los apóstoles? Están predicando el Evangelio. Ellos están predicando el Evangelio, están tomando esa oportunidad donde ellos son incriminados nuevamente de predicar el Evangelio de Jesucristo. Leamos nuevamente versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Ahora es importante notar, hermano, que esta palabra dar, en el contexto, por los versículos 30, 32 y 33, tiene que ver con que Dios ha ofrecido o ha concedido el arrepentimiento y el perdón de pecado a Israel. ¿Sí? No es algo que Dios le dio y lo metió a la fuerza. ¿Se entiende? Ese dar por el contexto tiene que ver con que Dios ha ofrecido arrepentimiento, ¿no es cierto? Y perdón de pecados a Israel. El hecho de que Jesús colgara en el madero como nuestro sustituto fue una invitación, hermanos, para que uno pueda recibir por la fe y solo por gracia el resultado de la obra de Cristo. ¿Me siguen? Lo que Dios está haciendo es conceder la oportunidad de que ellos se puedan arrepentir. Pedro los está ahí confrontando para que ellos puedan caer en arrepentimiento. Si tomamos dar como algo que se introduce a la fuerza, estamos torciendo el versículo. Es como Juan 3:16. ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera Dios ha dado a su Hijo. Ah, entonces lo dio a todo el mundo. No. El contexto está diciendo que está la posibilidad de que las personas crean en Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para todo aquel que en Él cree. ¿Ven? El mismo versículo, los versículos siempre revelan el contexto de lo que quiere decir. Entonces, Pedro está diciendo, y los apóstoles, que Dios, el Padre, ha puesto como príncipe y salvador a Jesucristo. Y que por medio de él, de Jesucristo, ha dado la oportunidad de que Israel se arrepienta para obtener perdón de sus pecados. Ahora hay algo muy importante, hermanos, sobre el verdadero arrepentimiento bíblico. Y tal vez me voy a ir por la tangente acá, pero es importante recordar esto, porque se está hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico, hermanos, implica un deseo genuino de dar la espalda al pecado. ¿Me escuchó? Un deseo genuino de dar la espalda al pecado. Cuando hablamos de la salvación como un regalo gratuito, o sea, no basado en obras, es necesario aclarar una verdad fundamental, hermano. Y es que, aunque no se paga por la gracia, ¿no es cierto? ¿Alguien pagó por la gracia de Dios? No, la gracia es gratuita. No debemos pensar que esta, hermanos, es una gracia barata. ¿Sí? ¿Me entienden? Cuando a uno le regalan algo, uno tiende a despreciar tal vez el valor porque no costó. Hermano, no caigamos en eso. El simple hecho que de la gracia de Dios es gratuita y no se paga por ella, no nos debe llevar a pensar que esa es una gracia barata. Es muy triste ver a algunas personas que al escuchar que la salvación es gratuita y está disponible para todos, piensa que eso le quita valor a la gracia de Dios. Pero no es así, hermanos. En realidad lo hace aún más preciosa, hace aún más preciosa la gracia de Dios, porque la salvación fue provista por amor, con el deseo de Dios de que todos la reciban. Ese es el propósito. Eso
Eso proviene del amor de Dios con el deseo que todo hombre la reciba, contemple a Cristo y caiga en arrepentimiento y ponga su fe en Él. De hecho, hermanos, si ustedes lo piensan bien, uno tiene más posibilidad de recibir algo cuando es gratuito a cuando uno tiene que pagar por ello, ¿verdad? ¿Habían pensado en eso? Hay mayor posibilidad. La salvación es un regalo de Dios a la humanidad, hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje y está disponible para todos. Por eso la salvación es un regalo por gracia. Pero hay algo muy importante que debemos entender acerca de la salvación. La salvación es gratuita y viene por la gracia. No debemos pensar que al recibirla, eso nos da el derecho de vivir como queramos, hermano. ¿Me escuchó? La salvación es gratuita, la gracia es gratuita y es eterna. Y nosotros solo debemos recibirla por medio de la fe. Pero eso no significa que una vez siendo salvos, ahora podamos vivir simplemente como nosotros queremos. Aunque la gracia produce vida eterna, redención eterna, una redención que jamás se perderá, eso no debería llevar a alguien a pensar y decir, ¿cómo mi redención es eterna y no puedo perder mi salvación? Entonces puedo seguir pecando sin problema. ¿Así debería pensar un creyente verdadero? Como la gracia es eterna, como la salvación es eterna, mi redención es firme en Jesucristo. Entonces, ahora yo puedo vivir mi vida como quiero. Y puedo vivir mi vida en pecado. ¿Así debería pensar un creyente verdadero? No. Como ya tengo salvación, nada puede cambiar eso. Entonces, ¿voy a tomar una serie de acciones intencionales para seguir pecando? No, hermano. No. No. La gracia de Dios no implica eso. La Escritura enseña todo lo contrario, hermanos. La motivación del arrepentimiento es el perdón de los pecados por medio de la sangre de Cristo. Y no es una licencia para seguir pecando, sino todo lo contrario. Alguien que realmente ha sido salvo no quiere, hermano, tener ninguna relación con el pecado. ¿Me escuchó? Alguien que ha sido salvo por la gracia de Dios no quiere tener relación alguna con el pecado. Porque no ha recibido la gracia para seguir pecando, sino para que la gracia de Dios abunde en su vida de tal forma que los propósitos de Dios se cumplan en esa persona. ¿Sí? Todos hacemos así, pero ¿cuánto cuesta, verdad? ¿Están tomándole el peso a lo que estoy diciendo? La gracia de Dios, ese tesoro que llegó a nuestra vida a través de la sangre de Cristo, esa salvación gratuita, inmerecedera por nosotros, que no se puede obtener con obras, no es una licencia para seguir pecando, hermanos. Y tal vez usted trae a su mente pecados graves. No, me refiero a los pecados que te hace todos los días, que hacemos todos los días. Debemos ser conscientes de eso. Hermanos, el pecado en la vida de cada uno de nosotros es un puño empuñado en el rostro de Dios. Es una mano empuñada de rebeldía, de decir yo hago las cosas a mi manera. Pero los creyentes no debemos actuar de esa forma. No recibimos la gracia de Dios para seguir pecando, sino para que la gracia de Dios se cumpla en nosotros. Lo que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Ahora vemos en el versículo 32 el resultado de la salvación. Escuchen. El verso 30 y 31 nos muestran cómo se obtiene la salvación. Y el versículo 32 nos muestra el resultado de esa salvación. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Escucharon? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y estos testigos tienen que ver, ¿saben con qué, hermano? Con testificar.
con testificar la verdad. Por eso dice testigos. Tiene que ver con testificar la verdad, con compartir a Cristo. Pedro está diciendo, nosotros testificamos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, dice el texto. Entonces el versículo 30, 31 y 32 son una clara y poderosa predicación del Evangelio que Pedro y los apóstoles están confrontando al Sanedrín. Esto es lo que Pedro y los apóstoles están haciendo. El liderazgo judío cometió un pecado gravísimo, hermanos. ¿Cuál fue? Asesinar al Hijo de Dios. Y a pesar de todas las señales, milagros y muestras de amor que Jesús mostró, sin embargo, Pedro, en lugar de condenar, los confronta con la verdad. No con un espíritu de juicio, sino con un espíritu de esperanza. Él les trae el Evangelio. Él no solo le dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, o sea, lo resucitó, a los cuales ustedes los colgaron en un madero y punto. No. Él dice, ese Dios ha puesto a Jesucristo como príncipe y salvador. Ustedes necesitan un salvador y por medio de él obtener el arrepentimiento y el perdón de pecados. El versículo 30 les recuerda su pecado con valentía, pero también con compasión. Eso es lo que está haciendo Pedro. Y vemos que en este versículo 30 se ven dos cosas, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? El verso dice, a quien vosotros matasteis, colgándoles en el madero. Este verso muestra con claridad el anuncio de la crucifixión de Cristo, uno de los puntos principales del Evangelio. Pero también habla del pecado del hombre al rechazar al Mesías, colgándole en un madero. Pero a su vez, da paso a la obra redentora de Dios. En segundo lugar, este verso nos habla de la resurrección de Cristo. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, o sea, lo resucitó. Aquí se declara la resurrección de Jesús, lo cual es fundamental en el Evangelio también. Jesús no solo murió, sino que también fue resucitado para darnos vida. Ahora en el versículo 31 nos muestra la exaltación de Jesús y el propósito redentor de su obra. Dice versículo 31, Dios ha exaltado a Jesús con su diestra por príncipe y salvador. Aquí la declaración de exaltación de Jesús está diciendo que Jesús no solo murió y resucitó, sino que fue exaltado por el Padre como príncipe y salvador. Pero también se nos dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Este verso muestra el propósito del sacrificio y la exaltación de Jesús, el cual ofrece arrepentimiento y perdón de pecado, es decir, salvación. Este es el corazón del Evangelio, hermano. Y el versículo 32, por último, nos muestra la necesidad de ser testigos y de la obra del Espíritu Santo. Él nos dice, y nosotros somos testigos, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Aquí se menciona, hermano, la responsabilidad de testificar el Evangelio y la obra del Espíritu Santo, quien confirma el mensaje y actúa en los creyentes, hermano. Pregunta, ¿es usted salvo? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Es usted un creyente? ¿Ha recibido la salvación? ¿Sí? Yo sí. ¿Ustedes no? ¿Sí? ¿Cuál debería ser el resultado de la salvación en su vida? Según el versículo 31. Deberíamos ser testigos. ¿Está siendo usted un testigo? ¿Es realmente imperante la necesidad de presentar a Cristo a las personas? ¿Sí? Si no lo está haciendo, hermano, hay algo que está mal. El texto trata de comunicarnos algo. Este es el resultado de la salvación. El testificar y la obra del Espíritu Santo en nosotros.
¿Sí? Ahora, frente a la predicación del Evangelio de Pedro y los apóstoles, ¿cuál fue la reacción del liderazgo judío? ¿Cuál fue la reacción de estos hombres mientras Pedro y los apóstoles compartían el Evangelio? Bueno, aquí es donde comienza el versículo 33. Era súper importante que entendiéramos que en esos primeros versículos Pedro está animándolos al arrepentimiento a estos hombres. ¿Cómo reaccionan ellos frente a la predicación del Evangelio? Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. El texto dice, ellos oyendo esto. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes oyeron eso? ¿Quiénes oyeron la predicación de Pedro y de los apóstoles? Se está refiriendo al concilio, ¿verdad? Al Sanedrín. El Sanedrín, hermano, escuche, oyó todo lo que Pedro y los apóstoles estaban testificando acerca de Cristo. Ellos lo oyeron. Pero, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción cuál fue la reacción del concilio al escuchar a Pedro acerca de la obra del Mesías? Dice, se enfurecieron, dice, se enojaron. Y esto no solo tiene que ver, hermanos, con que ellos se enfadaron o se enojaron, sino más bien ellos estaban profundamente angustiados, hermanos. Como cuando una persona se parte en dos emocionalmente. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra endurecer en su idioma original es la palabra diapro. Y esta palabra quiere comunicar más exactamente que ellos se enojaron, es que estos hombres fueron cortados en lo profundo del corazón, traspasados intensamente con una furia o dolor mezclado con rabia. Algo dentro de ellos los estaba cortando. Y eso estaba produciendo una reacción en ellos. Este verbo expresa, ¿no es cierto?, una reacción visceral, intensa y desgarradora que estaba ocurriendo en el concilio. Como si estuvieran siendo aferrados por dentro. Es más que solo molestarse, enfurecerse. Es un conflicto interno tan profundo que inmediatamente produce un deseo en ellos. ¿Qué deseo produjo en ellos este enojo, esta furia, esto de estar divididos externamente, cortados por la mitad? Ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Este enojo llevó al punto de querer matar a estos apóstoles. Entonces el liderazgo judío, al oír esto, fueron consumidos por la furia al punto, hermanos, de querer matarlos. Esta escena, hermano, demuestra que el Evangelio confronta tan profundamente al pecador y puede producir, hermano, dos reacciones en la persona. Siempre veremos dos reacciones cuando uno confronta a alguien con el Evangelio. Por un lado, puede producir una persona arrepentimiento. Como en Hechos capítulo 2, versículo 37, que lo vimos ya hace un par de semanas, donde Pedro predica el Evangelio, ¿no es cierto? Y las personas que estaban ahí, y ellos se compungieron de corazón. ¿Ven? El Evangelio produjo un cambio en la vida de esas personas. Pero por otra parte, a otro grupo de personas, esto puede producir un profundo rechazo, un rechazo violento. Como aquí, donde el corazón de estos hombres es cortado y ellos se endurecen aún más al punto de querer matar a estas personas. Ahora les pregunto algo, hermano. ¿Es esta la reacción correcta que estas personas debieron haber tenido frente a la predicación de Pedro y los apóstoles? Cuando uno escucha a una persona hablar acerca de Dios o acerca de lo que Dios ha hecho a la humanidad, cuando uno escucha acerca de quién es Jesús, cuál es su naturaleza, cuál es su obra, cuando uno escucha que Cristo fue a la cruz del Calvario para tomar mi lugar y cargar con la maldición del pecado, cuando uno escucha acerca de que Cristo resucitó para darme vida y vida en abundancia, cuando uno escucha de que Cristo es el Salvador y te brinda la oportunidad para volverte a Él por medio de la fe,
¿Debería producir eso en esa persona que está escuchando el deseo de matar a esa persona? ¿Ve? ¿Debería producir eso? No. Claro que no es una respuesta lógica. Pero bueno, esa fue la postura del Sanedrín. Porque ellos no estaban comprometidos con la voluntad de Dios, sino más bien ellos estaban comprometidos con su propia agenda, hermanos. Y esto es lo que pasa cuando mis objetivos chocan con los objetivos de Dios, hermanos. Cuando mis objetivos chocan con los objetivos de Dios. Y hay muchos grupos religiosos hoy día, hermanos, que actúan de esta forma. Pareciera que tuvieran una agenda paralela a la del Evangelio. Una agenda paralela a lo que la Escritura enseña. Algo que es incomprensible. Este concilio eran personas religiosas. Conocían la ley, conocían la Torá, conocían la palabra de Dios. No eran neófitos en la materia. Conocían acerca del Mesías, de las profecías. Pero esto, en vez de producir un ablandamiento en el corazón, un arrepentimiento, produjo un endurecimiento en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos estaban comprometidos con sus propios planes, no con los planes que Dios tenía. Ahora en el versículo 34 vemos un contraste al pensamiento de la mayoría del Sanedrín. Y hablaremos de un hombre muy importante. Su nombre es Gamaliel. Gamaliel es un fariseo, pero como veremos es un fariseo sensible a las cosas de Dios. Y este hombre dará un consejo muy sabio al Sanedrín. Escuche, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, escuche, doctor de la ley. No era un simple fariseo, un doctor de la ley. Y esto es muy importante, porque la Escritura dice que él conocía la ley, que él conocía los mandamientos, que él conocía la Torá. No era un simple fariseo, un simple religioso. Él era un doctor de la ley. Por lo tanto, él también enseñaba eso a las personas. Él era un verdadero maestro de la ley. Y este hombre, al conocer los mandamientos de Dios, tiene una actitud, hermano, muy, muy diferente a la del resto del Sanedrín. Él tiene una actitud muy diferente. ¿Hace calor o no? Falta oxígeno. Muy, muy diferente. Si pueden abrir ahí las ventanas. No, yo y todos nos quedamos dormidos. Este hombre tenía una reacción muy diferente a la que estuvo el resto del Sanedrín. Él no era uno de los que querían matar a los apóstoles. Él, en cambio, trae un contraste en el texto. Leamos nuevamente. Entonces, levantándose, y de hecho en el original es al revés, dice levantándose entonces. ¿Saben por qué? Porque la palabra que van a dar antes en el griego tiene un énfasis. Y él se levanta frente a esta situación y habla con el Sanedrín. Al escuchar esto, al ver que ellos se enfurecen y desean matarles, entonces Gamaliel con valentía se levanta frente a esta situación. Levantándose entonces en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todos en el pueblo. Esto quiere decir que Gamaliel era un hombre respetado, era un hombre de honor, era un hombre de carácter, un hombre que tenía reputación con el pueblo. Está dando dos características de Gamaliel. Un hombre que era un doctor de la ley y que además era venerado por el pueblo. O sea, era una persona que tenía testimonio. Ahora, escuchen, ¿qué instrucción dio Gamaliel? Mandó que se sacasen fuera por un momento los apóstoles. Él se pone de pie y dicen, saquen a los apóstoles por un momento. Versículo 35. Y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. Y esta es una advertencia. Es como decir, tengan cuidado con lo que van a hacer. Cuídense. Piensen muy bien antes de actuar. Piensen dos veces las cosas antes de actuar. Este es el sentido de lo que él está diciendo. Mirad por vosotros. Cuidado, no se precipiten. Pongan atención. Gamaliel les está dando una clara advertencia, hermanos.
Él los está advirtiendo, ya que tal vez él había entendido parte de lo que los apóstoles habían estado enseñando acerca del Mesías. Recuerden que Gamaliel era un doctor de la ley. Recuerdan lo que enseñé en el versículo 30, donde Pedro dice que él fue colgado en un madero y eso tiene que ver con la ley, con Deuteronomio 21. Probablemente muchas de estas cosas empezaron a hacer algo en la cabeza de Gamaliel. Entonces Gamaliel les da una advertencia, le dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, le dice. Y ahora en el versículo 36 y 37 les dará un ejemplo de dos personas que queriendo ser alguien quedan de reducido a nada. Leamos el versículo 36, dice: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Este Teudas era un hombre con el deseo de ser reconocido por alguien como alguien importante entre las personas. ¿Y qué le pasó a Teudas? Dice: a este se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto y todos los que le obedecían, o sea, estos 400, fueron dispersados y reducidos a nada. Teudas fue muerto y todos sus seguidores fueron reducidos a nada. Gamaliel va a empezar a argumentar. Él le dice: cuidado, le está haciendo una advertencia, no tengan nada que ver con estos hombres, piensen bien lo que van a hacer, y va a argumentar, va a dar un ejemplo. Recuerdan que había un hombre llamado Teudas, que él decía ser alguien, incluso 400 hombres lo siguieron. Bueno, Teudas murió y todos fueron dispersados. Quedó en nada. Eso está diciendo Gamaliel. Ahora en el versículo 37 da un ejemplo similar. Después de este se levantó Judas el Galileo. Acá vemos un segundo hombre llamado Judas, que se levanta en contra del liderazgo de Israel. ¿Y qué ocurre? En los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos hombres. Pareció también a él y a todos los que le obedecían, pereció también él y todos los que le obedecían, fueron dispersados. ¿Qué es lo que ocurrió con Judas? Lo mismo que con Teudas. Se levantó, muchos lo siguieron, pero él pereció y todo lo que le siguió. O sea, no pasó nada. Está argumentando Gamaliel. Ahora en el versículo 38, Gamaliel afirmará nuevamente su advertencia y le dirá clara y contundentemente que si esta obra de los apóstoles es una obra de hombres, como lo fue con Teudas, como lo fue con Judas, esa obra se desvanecería. Versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. ¿Ven? Nuevamente dice: apártense de estos hombres. Apártense de esta idea que ustedes tienen en contra de ellos. Apártense de estos hombres y déjenlos, dice. ¿Escuchó? Y déjenlos. Porque si este consejo que tiene que ver con el acuerdo o esta obra de los hombres se desvanecerá, quedará reducido a nada. Todo quedará reducido a nada. Esto no lo que está diciendo Gamaliel es que esto no va a prosperar. Ocurrirá lo mismo que en los casos anteriores. Ahora, esta es una opción, ¿verdad? Pero el versículo 39 muestra otra opción. Miren, si esta revuelta de estos apóstoles es un movimiento de hombres, ¿saben qué? Terminará en nada, dice Gamaliel. Igual como ocurrió en los dos casos anteriores. Esa puede ser una opción. Pero ahora en el versículo 39 les da otra opción, que es mucho más importante. Escuchen. Mas si es de Dios, mas si esta obra es de Dios, no la podréis destruir, dice Gamaliel. Y el texto es enfático. No la podréis destruir. Y esta es la base de la advertencia de Gamaliel, hermano. Aquí se basa lo que está diciendo Gamaliel. Por eso él le dice: cuidado, más despacio, apártense de estos hombres, déjenlos. Porque si esta es una obra de Dios, no la podrán destruir. Y escuchen, parecía que él pensaba diferente.
Porque él dice, no la podrán destruir. No, no la podremos destruir. ¿Ven que el pensamiento de Gamaliel era diferente? Probablemente esta predicación del Evangelio, algo ya estaba ocurriendo en el corazón de Gamaliel. Dicen, si esto es de Dios, no la podrán destruir. Y la redacción indica que esto es lo que Gamaliel creía. Que esta era una obra de Dios y no se podría destruir. Y después dice que tal vez podría ser algo incluso peor, dice. O hay tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, miren, si esta es una obra de Dios, ustedes no la van a poder destruir. Y lo que es más grave que eso, se podrían ustedes encontrar peleando en contra de Dios. ¿Saben lo grave que es eso? Pelear en contra de Dios. Si es que realmente se pudiera expresar que nosotros podemos pelear con Dios, ¿sí? O hacerle frente. Si eso fuera así, ellos estarían en un gran problema si se encontraran peleando contra Dios. Ahora podemos desprender una conclusión muy importante de estos pasajes, hermanos. Y debemos preguntarnos, hermanos, constantemente. Y si nosotros tomamos esta situación que está ocurriendo ahí entre los apóstoles y la intervención de Gamaliel, argumentando contra el Sanedrín, diciendo, mira, si esto de Dios no lo podrán destruir, nos encontraremos luchando frente a Dios. Pero si no es de Dios, esto se desvanecerá, esto es una obra humana y terminará en nada. Si nosotros llevamos eso al plano personal, hermano, esta situación, nosotros deberíamos encontrarnos siempre preguntándonos, esta situación en la que me encuentro, ¿es este mi plan o el plan de Dios? ¿Me siguen? Si yo en mi vida siempre vivo en mis propios planes, aquí hay un principio. ¿Saben qué? Tu plan quedará reducido a nada. A nada. Gamaliel les pone un principio que nos ayuda a reflexionar profundamente sobre esto. Muchas veces como creyentes tomamos decisiones, hermano, y nos embarcamos en nuestros propios proyectos, convencidos de que esto es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Se ha visto caminando así? No, si esto es lo que Dios quiere para mi vida, ¿sí? ¿Sí o no? Yo sí. ¿Soy el único? Esto es lo que Dios quiere para mi vida. Sin embargo, no siempre discernimos correctamente, hermano. Si realmente es la voluntad de Dios o si simplemente son nuestros propios deseos envueltos con lenguajes espirituales, hermano. ¿Se ha dado cuenta? Cuando muchas veces nosotros mismos adornamos las cosas, pero es porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, hermano. Seamos honestos. Y esto es lo que está diciendo Gamaliel acá, obviamente en un contexto diferente, pero el principio es el mismo. Estoy viviendo en mis planes, en mis propios planes, hermano, garantizado, resultado cero. Por más que usted no lo vea hoy día, y tal vez usted está años en esa situación, tratando de conseguir algo, hermano, resultado cero, garantizado. Está perdiendo su tiempo. ¿Y sabe qué? Está desperdiciando su vida. ¿Sabe qué? Este domingo es único. No hay otro más. Este día domingo, que es ¿cuánto? 6 de julio del 2025 es único en su vida. Nunca más lo podrá recuperar. ¿De verdad quiere encontrarse peleando contra Dios, entre comillas? Haciendo sus propios planes. Que Dios no nos encuentra así. Muchas veces discernimos de manera incorrecta. Gamaliel nos muestra estos dos ejemplos de estos dos planes de estas personas que no tenían respaldo de Dios y quedaron destruidos y desechados. Teudas, un líder religioso carismático que afirmaba ser alguien importante, que logró reunir 400 hombres, pero murió y el movimiento se redujo a nada. Judas le pasó lo mismo, otro líder que durante los días del censo se levantó contra el Sanedrín, reunió muchos seguidores,
pero él pereció y los que lo seguían también. ¿Por qué? Porque no había un respaldo de Dios a esa obra. Ambos personajes tienen algo en común. Sus obras no las sostenía ni las respaldaba Dios. Ellos tenían fuerza, tenían seguidores, eran visibles, pero no tenían respaldo de Dios. Y el tiempo terminó revelando lo que había ocurrido en su vida. Este principio, hermanos, es profundo. Lo que nace del corazón humano, por más lógico que parezca, emocionante o que tenga buenas intenciones, hermano, si no está respaldado por Dios, termina reducido a nada, hermanos. Hermanos, esto es importante que lo entendamos, porque muchos de los problemas en los cuales hoy día estamos son consecuencia porque estamos haciendo lo que queremos. ¿Y saben qué, hermanos? Dios no nos llamó a eso. Conocemos la palabra, tratamos de ser fiel a ella. Sin embargo, vivimos a veces vidas como que no la conociéramos. A veces creemos que Dios está abriendo una puerta, pero en realidad somos nosotros las que la estamos forzando, ¿no? Si Dios nos respalda en nuestras ideas, hermanos, se termina todo reduciendo a nada. Ahora, no quiero quedarme solo con esa confrontación de esa situación que nos pasa a cada uno de nosotros. Y yo pensé en varias preguntas que uno debería hacerse para entender si uno se encuentra en un plan humano, o en un plan que viene de mi propio corazón. Si las quiere anotar, ahí están. Pregúntese, hermano, ¿este plan está alineado con la palabra de Dios? Primera cosa básica. Mire, ¿sabe cuántas veces he tenido que dar consejería a personas que quieren iniciar un negocio con una persona que no conoce a Cristo? ¿Saben qué dice la palabra? Que eso es pecado. No unáis en yugo desigual. Pero el escenario se parece tan bien y ellos están en una gran necesidad que le entran por ese lado. Exactamente eso es un plan humano. ¿Ven el ejemplo? Entonces, lo primero que uno debe preguntarse, hermano, ¿esto que estoy haciendo, decidiendo, Dios lo respalda con su palabra? Primera pregunta. ¿He orado y esperado la dirección de Dios o me estoy apresurando? Hermano, ¿ha orado? Sí, sí oré. ¿Cuánto tiempo? Un poquito. Son esas oraciones y mientras lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Más que nada son como oraciones de confirmación para que el Señor me respalde y me ayude. Seamos honestos, eso es lo que nos pasa, hermano. Eso me pasa a mí. Yo soy primero en esto, hermano, ¿no? Quiero que lo entienda. Esto es para nosotros. ¿Estoy dispuesto a soltarlo si Dios dice que no? Pregunta, hágase. Si usted hoy día está en un plan y Dios le dice no, ¿usted está dispuesto a soltarlo? Tal vez no, ¿verdad? Y si no está dispuesto a soltarlo, confirmado, ese es su plan. Y eso terminará mal. ¿Está produciendo fruto espiritual o solo hay cansancio y frustración? Eso es lo que usted se encuentra. ¿Está realmente trayendo frutos? ¿O hay cansancio y frustración en su vida? Pedí consejo a hermanos o líderes espirituales para confirmar que esto tiene sentido para Dios. ¿Saben lo que dice el libro Proverbio en un montón de pasajes? En la sabiduría, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pida consejo, no arranque. ¿Y sabe qué? Yo muchas veces noto algo. No piden consejo, ¿saben qué? Porque saben lo que les van a decir. Y es mejor, sea sabio y pida consejo. Y si le están diciendo que no, y usted sabe que no, probablemente que Dios está hablando a través de esa persona. Gamaliel dijo, si es de Dios, no lo podréis destruir. No sea que nos hallemos luchando contra Dios. El tiempo, los frutos y la fidelidad a la palabra revelarán si las obras realmente provienen de Dios o no. Entonces Gamaliel advierte clara y contundentemente al Sanedrín que se aparten de estos hombres y los dejen. Versículo 39. Si esta obra es de Dios, no la podréis destruir, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ahora, ¿cuál fue la reacción del Sanedrín? Versículo 40. Y convinieron con él. Hicieron caso, pero no tanto. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles. Ahora,
Esta, hermano, es la quinta vez que se menciona la palabra apóstol en el capítulo 5. Y esto es muy significativo, hermanos, porque la Escritura quiere revelarnos algo. Ya sabemos que cuando una palabra se repite está haciendo énfasis en algo. La primero que tenemos que ver acá y que se busca enfatizar en este capítulo 5, hermanos, es el liderazgo apostólico. Este capítulo 5 está mostrando el liderazgo apostólico. El respaldo de Dios mediante su Espíritu Santo se encontraba en los apóstoles. Y esto está hablando, hermanos, de una transición. La unción o este respaldo del Espíritu Santo ya no se encontraba en el sumo sacerdote, ni en el concilio, ni en el liderazgo judío. Ahora esta unción estaba en los apóstoles. Y la Escritura es enfática y lo dice, y lo dice, y lo dice, una y otra vez. Está hablando de una transición en el inicio de la iglesia. Pero en segundo lugar, debemos notar que la palabra apóstol significa enviado o mensajero. Eso, nosotros decimos apóstol, pero ellos cuando escuchaban eso era el enviado, ahí viene el enviado. O el mensajero. Y esta es una verdad, hermano. Estos hombres eran personas enviadas y comisionadas por Dios. Ellos eran embajadores de Jesucristo. Sin embargo, hermano, esto no causó diferencia alguno en ellos. Escuche cómo responde el liderazgo judío. Veamos nuevamente el versículo 40. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Escuchó esa palabra cortita? No eran todas buenas noticias. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. El texto dice, convinieron con él. O sea, estos hombres fueron persuadidos o se dejaron convencer por Gamaliel, quien les advirtió que dejaran a los apóstoles, ¿no es cierto? Porque si esta era una obra humana, quedaría reducida a nada. Pero si esta era una obra de Dios, no la podían destruir. El Sanedrín, aunque no creía en este mensaje ¿no es cierto?, en el mensaje de los apóstoles, ¿no es cierto?, optó por no matar a los apóstoles, ¿no es cierto?, y dejarlos alimentar, por el consejo que le había dado Gamaliel. Recuerden que Gamaliel era un hombre de reputación, un hombre honorable, un hombre reconocido por el pueblo. Ahora, a pesar de que fueron persuadidos en dejar a los apóstoles, aún así los golpearon. El texto dice, llamando a los apóstoles después de azotarlos, ¿escuchó? Después de azotarlos. Aunque no los mataron, hermanos, los castigaron físicamente, como señal de desaprobación y advertencia a lo que ellos estaban haciendo. Esta era una forma de humillación pública, hermano. Ellos querían avergonzarlo. ¿Y saben qué? De hecho, eso no era correcto. El Sanedrín podía hacerlo, pero primero ellos debieron haber pasado por un juicio. Pero aquí no hubo un juicio. No hay una corte, no hay un tribunal, no hay una sentencia. Ellos simplemente lo azotaron. El Sanedrín azotó severamente a los apóstoles para mostrarles que si continuaban predicando en el nombre de Jesús, recibirían más azotes, hermanos. Y esto, hermanos, es claramente un acto de intimidación en ellos. Ellos fueron amenazados, los apóstoles fueron amenazados para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y el texto dice, les intimaron, o sea, los intimidaron, los amenazaron, que no hablasen en el nombre de Jesús y luego los pusieron en libertad, dice el texto. Ahora escuchen, y esto es maravilloso, y hay mucho de lo que debemos aprender en este versículo. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los apóstoles en el versículo 41? Y con esto terminamos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora pensemos en esto. Cuando los apóstoles fueron puestos en libertad, el Sanedrín, hermano, vio la cara de gozo de estos hombres. Porque dice que salieron de ahí con gozo. ¿Pueden imaginar esto?
Ellos los azotan, los amenazan y los dejan en libertad. Y cuando los apóstoles se van, ellos ven la cara de estos apóstoles. Con gozo salieron de ahí. ¿Podríamos hacer nosotros esto? Ellos salieron ahí con gozo, con felicidad, por haber sido tenidos de digno de padecer afrenta por causa del nombre. Para ellos era digno de honor haber sido perseguidos, golpeados, avergonzados, igual que su maestro. Y salieron de la presencia del concilio con gozo. El Sanedrín no pudo ver tristeza ni desánimo en estos hombres. Ni se notó, sino que fue todo lo contrario. Estos hombres estaban llenos de gozo. La persecución, la intimidación no los detuvo, al contrario, intensificó más su compromiso con el Señor. El Sanedrín había dado una clara advertencia de que no predicasen en el nombre de Jesús, pero a ellos no les importó. Ellos simplemente salieron con gozo y obedecieron a la instrucción de su amado Señor. Este gozo de estos hombres, hermanos, no es masoquismo, hermano, sino es una reacción espiritual basada en su relación que ellos tenían con Cristo. Ellos entendían que sufrir por Cristo, hermano, era un honor. Un honor. No era una desgracia, era un honor para ellos. Veamos nuevamente, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta. Digno de padecer afrenta, subraye eso, hermano, por causa del nombre. Y esta es la segunda vez que se nombra la palabra nombre. Y se vuelve a repetir. Y sabemos que cuando una palabra se repite en el texto, hermano, se está mostrando énfasis. Está mostrando énfasis. La idea es llamar nuestra atención a esa palabra que se repite porque el texto quiere comunicarle algo al lector. Y este término nombre en la Biblia es sinónimo de carácter, hermano. Nombre en la Biblia es sinónimo de carácter. Lo que está ocurriendo aquí es que los apóstoles estaban reflejando delante del Sanedrín el carácter de Jesucristo. Eso es lo que quiere transmitir el texto. Ellos estaban reflejando en ese momento el carácter de Jesucristo. Digno de padecer afrenta por causa del nombre, se está enfatizando, del carácter que Cristo tiene. Ellos estaban demostrando el carácter de Cristo frente al Sanedrín. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, dignos de padecer afrenta. Hermanos, la mayoría de las personas, la mayoría de nosotros, hermanos, cuando sufrimos vergüenza, desgracia, eso no nos pone feliz, ¿verdad? ¿Nos ponemos feliz cuando pasamos vergüenza, desgracia? ¿Vemos eso como una medalla de honor? No, pero eso fue lo que estos hombres hicieron. Miren, hermanos, iniciamos este estudio mostrando la obra de Cristo colgado sobre el madero. Y esto nos habla acerca del sufrimiento, la vergüenza y el rechazo. Eso es lo que representa la cruz. Vergüenza, sufrimiento, rechazo. Y ahora se nos habla de estos hombres que están en la misma situación, sufriendo vergüenza, rechazo, dolor. Ellos, hermanos, están ejemplificando el carácter de Cristo en su vida. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Ellos estaban reflejando la palabra de Jesús. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12? Escuchen. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esas eran las palabras que su Señor le había dicho. Y ellos ahora las estaban tal vez recordando. Y terminamos con el versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. ¿Escuchó? Vamos a leer de nuevamente. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El texto dice, hermano, todos los días. Esto muestra persistencia, consistencia de los apóstoles. No se reunían solo de vez en cuando, ellos se reunían todos los días.
todos los días. ¿Y dónde se reunían, hermano? Escuche, esto es maravilloso. ¿Dónde se reunían? En el templo. ¡Wow, hermano! ¿Dónde lo había ido a buscar el Sanedrín? Al templo. Una y otra vez. Los golpearon, los amenazaron. ¿Y dónde iban todos los días? Al templo. ¡Wow, hermano! ¿Ven esto? ¡Wow! ¿Por qué? Porque Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora no solo lo estaban verbalizando, ahora lo estaban viviendo. Y vivían en consecuencia lo que ellos mismos habían dicho. Ellos fueron azotados, golpeados, pero ellos preferían honrar y obedecer a Dios antes que a los hombres. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y quiero terminar con esto. ¿Predicar el Evangelio es importante? Sí, claro que es importante. Es muy importante. Es el fundamento de la fe cristiana. Pero el texto, hermano, aquí está implicando una metodología. Y hay un énfasis de manera especial. ¿Qué es lo que ellos hacían? Enseñaban y predicaban el Evangelio. Hermano, es imposible tener frutos en el Evangelio si no se enseña la palabra. ¿Sí? ¿Me siguen? Es primero la enseñanza, para que teniendo la enseñanza podamos predicar el Evangelio correctamente. Ellos enseñaban y predicaban a Jesucristo todos los días, en el templo y en las casas. ¿Sí? Terminamos el capítulo 5. Hermanos, quiero dejarles algunas preguntas de reflexión. Primera pregunta. ¿Estás consciente del llamado que Dios tiene para ti al ser el testigo fiel de Jesucristo? ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente que Dios no solo te salvó para darte vida eterna, escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero, estarte preparando un lugar en el reino de Dios, ser hoy día tu abogado? Él te dejó a ti y a mí con una misión. ¿Saben cuál es la misión? El ser testigo. ¿Estás siendo un testigo con tus palabras y con tus testimonios, como lo hacían estos hombres? ¿Entiendes que han sido enviados y comisionados para llevar la verdad del Evangelio a otros? ¿Comprende que has sido llamado a ser una persona que tenga un testimonio fiel a Jesucristo? Si la respuesta es sí, la pregunta es, ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a recibir persecución emocional, tal vez social o tal vez física? Mire, hermanos, los días cada día están más malos. Y cada día habrá más persecución sobre la iglesia. Hermano, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a sufrir por el Evangelio? ¿Estás dispuesto a ser un testigo de Cristo? ¿De testificar la palabra? Hermano, la situación se va a poner cada vez peor. Y tal vez hoy día no le tomamos el peso aquí, pero ¿saben que hay países donde hermanos de nosotros están siendo encarcelados? Algunos están siendo asesinados por la causa de Cristo. En Asia, en los países musulmanes, en algunos países de Europa, y esto viene aceleradamente. Hermano, es importante que reflexiones esto y empieces a orar para que Dios nos encuentre con valentía en ese momento. Hermano, ¿estás dispuesto a ser un testigo fiel y a perseverar en la persecución y en el sufrimiento? ¿Estás dispuesto a vivir con gozo en medio del sufrimiento cuando ese sufrimiento proviene por Cristo? ¿O todavía estás luchando si vienes a la iglesia o no? ¿O todavía estás luchando si predicas el Evangelio o no? ¿O todavía estás luchando si debes ofrendar o no? ¿O todavía estás luchando si tienes que aconsejar a otro o no? ¿Todavía estás en las cosas básicas, hermano? Es hora de crecer. Vemos el ejemplo de estos hombres. Dignos, decía.
Nos sentimos dignos, sentimos honrados de padecer por causa del nombre de nuestro Señor. Ese debería ser el sentir de todos nosotros. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por el testimonio fiel de estos hombres, el de Pedro, el de los apóstoles, que la verdad que nos conmueve ver y leer la vida de ellos. Para nosotros es tal vez simple leer y pasar rápido por textos donde vemos que ellos fueron encarcelados una y otra vez, azotados, Señor. Pero qué lindo y qué impactante debe haber sido para el Sanedrín haber visto la cara de estos hombres después de haber sido azotados, haber salido con la cara llena de gozo frente a ellos y haberse sentido honrados de estar reflejando el carácter de Cristo en su vida. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en tu palabra, en el ministerio, como lo hacían estos hombres. En el nombre de Jesús. Amén.